en Oruro y de Florida en Santa Cruz. También he inaugurado la agua potable para que se haga en Beni. También he suscrito un contrato para la construcción de los alcantarillados de La Paz y Cochabamba. Asimismo, quisiera felicitar a todos mis hermanos presidentes que están aquí presentes, porque han hecho unas obras que han ayudado, aunque sea con un granito de arena para el país, para este futuro. Ahora, estas personas muchas veces han hecho obras buenas, han ayudado en la educación o también han hecho ferrocarriles para una mejor inversión de nuestro país. Pero asimismo, como todos saben, nadie es perfecto, nadie ha hecho puras cosas buenas. Cada uno de aquí ha hecho al menos una cosa mala que nos ha afectado. Y por eso pido disculpas de parte mía y de los presidentes aquí, porque siempre el hombre, por más intenciones buenas que tenga, tiene la codicia y la avaricia, y eso es lo que no se puede evitar. Gracias. Invitados patriotas, el día de hoy presentamos como primer gobierno al gobierno de Bautista Saavedra. Soy Bautista Saavedra Mullea, nací el 30 de agosto de 1870. Desde joven me interesó la política y me formé como abogado en la Universidad Mayor de San Andrés. Promoví de mi mandato, promoví la inclusión en los sectores más vulnerables, los campesinos y indígenas. También fortalecí la economía a través del Banco Central y comercios sociales. Al terminar su mandato le siguió Felipe II Guzmán. Muy buenas, pueblo de Bolivia. Yo me presento como Felipe II Guzmán. Nací el 17 de marzo de 1879. Como educador y político el Alto La Paz, Bolivia. Mi mandato fue breve e instantáneo, porque asumí la presidencia en 1926. En ese año establecí la paz y la política en todo Bolivia. En uno de mis actos más destacados fue cuando creé el Joy Aéreo Boliviano, la primera aerolínea del país. Mi mandato ya Tras el embarazo de Felipe II Guzmán y la creación del León Boliviano, entró como presidente Hernando Siles Reyes. Queridos compatriotas, mi nombre es Hernando Siles Reyes. Nací el 5 de agosto de 1888 y asumí la presidencia en 1926. Entré en un momento en el país donde estaba bastante mal, había muchos problemas sociales, económicos y políticos. Durante mi gobierno me enfoqué mucho en las leyes sociales, por lo cual llegué a crear leyes para los trabajadores, para que tengan mejores condiciones al trabajar. Después, también un acto importante de mi presidencia fue la creación del Banco Central de Bolivia para una mejor economía y estabilidad económica de Bolivia. En 1930 renuncié a mi presidencia porque había muchos problemas sociales y eso. En 1942 fallecí. ¡Que viva Bolivia! Hernando Siles Reyes, por un tiempo entra como gobierno interino Carlos Blanco Galindo. Muy buenos días, queridos ciudadanos, queridos amigos. El día de hoy, mi persona, Carlos Blanco Galindo, asumirá la presidencia tan solo por un año. Asumiré la presidencia hasta 1931. Actualmente soy un militar político, el cual busca que Bolivia llegue a una nueva economía, ya que el antiguo gobierno no pudo solventar estas carencias. Mi principal objetivo será el de llamar a nuevas elecciones. También será el de construir nuevas
industrias, por así decirlo. Y también reformar nuestro ejército boliviano. Sin antes decir que ¡viva Bolivia! Gracias. Tras el gobierno interino de Carlos Blanco Galindo y el llamado a elecciones, se elige a Daniel Salamanca como nuestro nuevo gobernante. Buenos días, compatriotas. Yo soy Daniel Salamanca. Nací el 28 de agosto de 1887 y estudié en la Universidad Mayor de San Simón la carrera de Derecho, fui abogado y entré a la presidencia el 25 de diciembre de 1931. Promoví la nacionalización de la industria del estaño y durante mi mandato ocurrió la Gran Guerra del Chaco, que estuvo entre 1962 y 1935. Para esta guerra llamé al general Hans Kuhn, que nos ayudó mucho en las Fuerzas Armadas y las estrategias militares. Y aquí mi general Hans Kuhn. Soy Hans Kuhn, fui la principal figura militar en Bolivia en las 2 décadas anteriores de la guerra. Llegué al país el 11 de marzo de 1911 con el mayor encabezado de una misión de 18 militares alemanes contratados por el Estado boliviano para reorganizar el ejército. Me retiro, mi presidente. Mi mandato terminó en 1934 por unas crisis políticas y por mis actitudes egocéntricas. ¡Que viva Daniel Salamanca! Debido a la guerra del Chaco, muchas cosas desastrosas pasaron. Las medidas desesperadas que tomó Daniel Salamanca durante su mandato en contra de ustedes muy demandantes, atosigantes para el pueblo. La más fuerte que implementó fue la implementación de un decreto durante su gobierno. Que todos los jóvenes que sean mayores de 16 años deben servir al ejército boliviano en la guerra del Chaco, esto de manera obligatoria. Como verán, esta medida obligaba a varios niños indefensos ser arrebatados de las fauces de su madre. La inocencia de los pequeños que en ese entonces jugaban y se divertían, disfrutando de su infancia y de su vida, eran fuertemente quitadas y arrebatadas de sus familias de manera violenta, firme y hostil por los militares. Que se ejecute el decreto supremo. Que se ejecute el decreto supremo. Entrando así los comandantes con sus batallones a arrebatar a los niños que inocentemente jugaban, quitándolos de manera hostil. Soldados, les pido que atrapen a esos niños. Tomándolos con fuerza, con violencia, ante la sollozada de sus madres, ante su tristeza. Sin miedo las asesinaban para poder quitárselas. Algunos de los niños lograban escapar y ocultarse, mientras que otros eran reclutados. Bien hecho, soldados. Ahora lleven a esos niños al cuartel. A pesar de su corta edad, eran obligados a recibir instrucción diplomática y a enfrentarse a la guerra. Por esto, evidenciamos una gran injusticia social, una gran tristeza por parte de las madres que se manifiestan en marchas de luto comunitario en contra de este régimen opresor, de este régimen que les había quitado todo. Su tristeza es evidente. Sus gritos piden la muerte de Daniel Salamanca, quien les había quitado a sus hermanos, a sus tíos, a sus padres. Sin descanso, piden día y noche, entre lloros y llantos, que devuelvan a sus familiares, a sus hermanos, a sus hijos.
Durante la guerra del Chaco se odió mucho a Gabriel Salamanca por su régimen. Esta es la imagen que deja la guerra. Una guerra que, si fue iniciada por un sistema egocéntrico, deja pérdidas de vidas, pérdidas de familiares. Entendemos su luto y tristeza durante esta época. Lanzadora época de la gobernatura de Daniel Salamanca, entra a su gobierno José Luis Tejada Solzano. Pueblo boliviano, soy el presidente José Luis Tejada Solzano. Asumí la presidencia en 1934 por un conflicto de parte de los militares. Mi gobierno culminó en 1936 por un golpe de Estado, también de parte de los militares. En mi gobierno se logró la creación del Instituto General de Estadísticas, conocida al día de hoy como el INE. También se logró la creación del Partido Obrero Revolucionario, el cual se fundó en Córdoba, Argentina, por parte de los izquierdistas bolivianos. Mi fin como presidente de Bolivia fue lograr la paz entre el pueblo paraguayo y el pueblo boliviano, el cual lo logré mediante un tratado de paz. ¡Que viva Bolivia! Yo soy David Toro. Cuando fui presidente, esto pasó. Durante mi gobierno, yo entré al gobierno gracias al golpe de Estado que le hice al presidente Tejada. Yo participé en la guerra del Chaco junto a mi compañero de vida, Herman Bush. Durante mi presidencia, decreté las siguientes leyes. La ley de forma agraria, la ley de control de precios, la ley de industrialización de recursos, la ley a la educación y la ley al trabajo. Durante mi presidencia, en el mundo aconteció dos acontecimientos importantes. Entre ellos, conocemos como el golpe de Estado en España, lo cual afectó a nuestra economía y a nuestro pueblo. También se dio lo que conocemos como la Gran Depresión económica, la cual afectó a muchos países en Latinoamérica y sobre todo a Bolivia en la economía. Durante mi presidencia creé la empresa de yacimientos petrolíferos federales bolivianos, YPFB. Muchas gracias, querido señor presidente, por impulsar la economía boliviana. También durante mi presidencia creé lo que conocemos como el Banco Minero. Esto fue más para ayudar a nuestra economía, ya que en ese tiempo nos encontrábamos en escasos recursos por la guerra del Chaco. Bueno, yo terminé mi presidencia en 1937. Yo fallecí en Santiago de Chile el 25 de julio de 1977. Mi presidencia llegó a su fin hasta que David Toro, yo traigo este golpe de Estado, hermano. esto es traición. Es traición, hermano. Lo que pasa es que vos no ayudas a nuestro pueblo, solo ayudas a las empresas, pero no a nuestro pueblo. Éramos como hermanos. ¿Cómo me puedes hacer esto? No te preocupes, te irá peor que a mí. Pero hermano, entiéndelo. No eres vos, soy yo lo que te hago. Llévenselo. No me dice nada. Alguien había visto, incluso había visto que alguien había visto. Ese grande mató a mi mochila. ¿Quién, pero? ¿Qué presidente? Agárrate todo un cacho de
Gracias, Coronel Fernández. Ahí se tiene paso. Yo soy el presidente Germán Buche Becerra, Santa Cruceño, nacido el 24 de marzo de 1904. Fui político y militar boliviano, partícipe de la guerra del Chaco junto con mi hermano David. Emanuel, ¿estás seguro que no? Entré a la presidencia en 1937 y durante mi presidencia hice el decreto de que las empresas mineras dieran al Estado el 100% de sus ganancias. También decreté de que decretos laborales de que mis campesinos, mis ayudantes, los trabajadores bolivianos descansaran 8 horas. Gracias, mi señor presidente. No es nada, hermano, puede descansar. También decreté a la vez que decreto de aguinaldo, ayudándolo a mis hermanos sobre su economía, a la vez también creando la seguridad social, ayudando a cada uno de mis hermanos a la hora de tener un accidente o una enfermedad. También hice un decreto muy importante de que mis hermanos no vendieran los recursos de Bolivia a los extranjeros, a nuestros países vecinos, porque no es posible de que nuestros recursos se vendieran a países vecinos y ese control estatal. También durante mi presidencia, día de mi fallecimiento en 1939, se terminó la Guerra Civil Española, también dando la Revolución Rusa, y a la vez se creó el primer helicóptero funcional, dando éxito a su primer vuelo. Y también por mi partícipe de la Guerra del Chaco, dice que un tratado de paz contra Uruguay, dando la paz definitiva y estar en armonía. También dándonos 200 kilómetros al cuadrado de territorio que se había quitado Uruguay. También, gracias por mi participación, mis hermanos me hicieron un homenaje de unos billetes de 10 bolivianos, poniendo mi imagen a cada uno de esos billetes. Como pueden observar allá. Y durante mi muerte, cuando terminé mi presidencia en 1939, yo estaba ese rato muy loco, tenía mucha depresión y quise matarme con un veneno puesto en mi cuarto, tomándome un vinito. Pero no funcionó, así que quise matarme y sí, estaba loco ese rato, poniéndome la cuerda, diciendo ya no aguanto, ya no aguanto. Y Ya no aguanta su tío. Pobre changuito. Ya, Emma. un aplauso. Mi nombre es Carlos Quintanilla. Nací un 2 de enero de 1888 en Cochabamba. Desde muy temprana edad inicié mis carreras políticas y mi carrera militar en Bolivia. En 1916 fui becado para un curso de fuerzas especiales en Alemania, pero debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial volví a mi país natal, Bolivia. Participé en las primeras filas de la Guerra del Chaco durante esta. Salí condecorado en la Guerra del Chaco. Después de esos conflictos ocupé cargos muy importantes en nuestro país, hasta que el 23 de agosto de 1939 entré de manera interina a la presidencia de Bolivia. Mi presidencia duró un corto periodo de 6 meses. Durante mi presidencia decreté un decreto de reforma agraria que tenía como finalidad
la repartición de tierras a las personas afectadas en la guerra del Chaco. Todo esto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bolivianos. También durante mi presidencia me ocupé más en preparar el terreno para las siguientes elecciones que llevaron a la presidencia a Enrique Peñaranda. En mi gobierno no realicé muchas obras por nuestro país debido a que solo duró 6 meses. Salí de la presidencia un 13 de abril de 1940. Durante mi gobierno, los conflictos más importantes que pasaron alrededor del mundo fueron el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de países europeos por parte de la Unión Soviética. Gracias. Escogiste ese lugar negro. Yo soy Enrique Peñaranda y cuando fui presidente de Bolivia esto pasó. Yo nací en un 15 de noviembre de 1896 y mi fallecimiento fue un 23 de diciembre de 1962. Yo fui un militar y político boliviano. Como militar yo participé en la guerra del Chaco llegando a ser comandante en jefe del ejército boliviano. El rango más alto al que llegué fue ser general. Después de eso, como político, me postulé para ser presidente de Bolivia, lo cual sucedió. Yo decreté las cartillas del ministerio para los jóvenes estudiantes. Se inventó la escuela de enfermedades y visitadoras sociales, pero lastimosamente solo funcionó la escuela de enfermedades. En esos años, mientras yo era presidente, se creó el primer televisor a color, el primer motor a reacción y el primer reactor nuclear. Lastimosamente ocurrió en los años de mi presidencia la masacre de Catavi, en la cual yo vendí estaño barato a los gringos, los cuales se vengaron de mí contratando a muchos soldados bolivianos, claro, con sobornos. Entonces, en ese día murieron todos los mineros de la mina de Catavi. Gracias. Cuando yo fui presidente de Bolivia, fui posicionado presidente a mis 23 años. El rey más de Vladimir Putin. Oye, mira esa. Cuando fui presidente, yo nací en el año 1908, el 5 de diciembre en Villa de Ibero, Cochabamba. En mi presidencia se decretó derechos laborales, medidas económicas y el estudio. Luego dice que va a botar esas cartas. Mira, Yo en mi presidencia se había creado el microondas. Se inventó las primeras bombas atómicas y se culminó la Segunda Guerra Mundial. En mi presidencia a mí me mataron cuando yo estaba en la casa del pueblo. Me dispararon en un ropero y yo estaba todo malherido. La cual mi última palabra fue: no soy enemigo de los ricos, soy más amigo de los pobres. En mi presidencia también se decretó, como dije, derechos laborales, medidas económicas, el estudio, reformas agrarias. En mi presidencia culminó la Segunda Guerra Mundial y se creó las primeras bombas atómicas. Se inventó el horno de microondas. Ocurrió y se inventó las primeras bombas atómicas y el horno de microondas. Cuando yo morí, todo estaba malherido y, como dije en mi última palabra, no soy enemigo de los ricos, soy más amigo de los pobres. Un color. ¿Qué color es ese? Sí.
rosado. Este está daltónico. Ah, no, es color verde claro. Yo soy el presidente Hugo Vallivian Rojas. Fui presidente durante 1951 a 1952. Ascendí a la presidencia durante el golpe de Estado dirigido hacia el presidente Hugo Paz Estenssoro. Durante mi mandato, el evento más significativo fue la Revolución de 1952. Yo soy el ministro de gobierno. Uno de nuestros decretos más importantes fue el estado de sitio que Hugo Vallivian. Me gusta grabar, yo soy buen camarógrafo. Yo soy el ministro de Justicia. En este mandato aceleró la creación de las bases ideológicas para la Revolución Nacional de 1952 durante el gobierno de Hugo Vallivian. ¿Dónde no Mateo? Ahorita chiclecito me gusta, invítame. Gracias. Puto. Buenos días, soy el presidente Néstor Kirchner. Nací en el año de 1890, de enero, del 28 de enero. A lo largo de mi trayectoria, de mi carrera, llegué a ser un gran abogado político, lo cual, después de ser abogado político, me nombraron a la presidencia en el año 1946, por lo cual entré a la presidencia. Pero alto, porque no entré a la presidencia de manera permanente, sino entré de manera que se improvisa. ¿Qué quiere decir? Que mi presidencia duró solo un mes. No me dejaron hacer nada en lo que yo hice. Entré en junio de 1946 hasta agosto. Entonces, ustedes dirán, ¿qué hice en mi presidencia? Nada, no hice nada. Nada. Apenas, es que así a los presidentes no dejan hacer nada. Pero apenas lo que pude rescatar fue mi mandato, que tras la junta militar que gobernaba Villazuel, tras la muerte de mi gran amigo Villazuel, toda la junta militar se quebró. Entonces, mi pensamiento y mi ideología para ese entonces era reestabilizar ese drástico giro que dio tras la muerte de Villazuel. Y lo logré. La junta militar volvió a ser lo que era antes. Entonces, aquí es donde acaba mi presidencia, en agosto. Muchas gracias. Mi nombre es Tomás Monge Gutiérrez. Mi presidencia empezó el 21 de julio de 1946 y concluyó el 10 de marzo de 1947. Durante mi presidencia realicé reformas sociales y agrarias. Se promulgó una muy importante ley en 1946 destinada a la redistribución de las tierras y combatir el latifundio que sufría nuestro país. También se sufrió una muy fuerte crisis económica debido a la caída del precio del estaño, una de las exportaciones más importantes de nuestro país. También se promocionó la industrialización y mejoró la infraestructura. Se mejoró la infraestructura de varias fábricas y se crearon nuevas industrias. También se construyeron nuevas carreteras para mejorar la conectividad regional del país. Graba bien, ¿ya? También se mejoró la educación, implementando y construyendo nuevos colegios y escuelas durante todo el país, especialmente en las áreas rurales. Mi presidencia fue breve, pero mantuve la estabilidad económica.
y mantuve un futuro justo en Bolivia. ¡Viva Bolivia! No traes. Soy Enrique Jesús García. Nací en 1827 y duré mi presidencia 2 años y un mes. Durante esos años Basta. Basta, Emma. Y continué la construcción de la carretera de Santa Cruz Cochabamba. También estudié medicina en la Universidad Mayor de San Andrés y fui cónsul en París, Francia, y también fui ministro de guerra durante la guerra del Chaco. Pero lastimosamente por una enfermedad fallecí y lo que hoy en día me arrepiento es el trato que he hecho con Brasil y Bolivia, que fue que le di un territorio de 1091 kilómetros cuadrados a Brasil para evitar la guerra. Después de mí siguió Mamerto Urquiaga. Yo soy el presidente Mamerto Urquiaga. Nací el 5 de diciembre de 1835. Mis padres fueron don Mamerto Urquiaga y doña Coria Ayaki. Me distinguí por ser un diplomático, amante del Oriente Boliviano, político con valores y un personaje público. Goberné después del Enrique Herzog en 1949 hasta 1951. Estudié para abogar en la Universidad San Francisco Javier. En mi gobierno fundé la EMI o el Liberata Beni. También hice un censo después de 50 años. Eso pasó durante la guerra civil, donde las fuerzas del MNR, que no me dejaban gobernar según mis planes, encabezados por Víctor Pérez Tensoro, nunca me dejaron. Ellos siempre estaban con complot, huelgas y atentados ataques, y nunca se dieron tregua. Después de las elecciones judiciales, ellos nunca quise entregarse el poder. Así que tomé la decisión de entregarle el poder a los altos mandos militares o generales. Estos son conocidos como el mamertazo. Y terminé entregando la presidencia al general Hugo Boliviano, a quien le tocó afrontar guerras y guerrillas. Finalmente morí el 4 de junio de 1974, junto con la compañía del único amigo, mi mascota. Es un honor estar aquí con ustedes para poder recordar y reflexionar una época crucial en la historia de Bolivia que abarca desde 1952 hasta 1982. Que en este tiempo se cambiaron muchas cosas que pueden ser políticas, sociales y económicas, que cambiaron el rumbo de nuestra nación. Empezamos en el año 1952 con la Revolución Nacional. Vemos el ascenso de Víctor Paz Tensoro, su gobierno que promulgó el decreto supremo que establece la reforma agraria, única de redistribución de tierras hacia campesinos, pero que esto también alteró la estructura social del país. Este periodo sentó las bases de la modernización boliviana. En 1960 y 1964, el gobierno de Víctor Paz Tensoro enfrentó desafíos políticos y económicos, pero que también se caracterizó por la creación de nuevas instituciones de educación y también de salud, como un impulso hacia la industrialización. En 1964 llegamos al gobierno de René Barrientos, que a través de decretos significativos buscó estabilizar la economía del país, aunque su mandato fue marcado por tensiones políticas, pero también se caracterizó por un régimen autoritario. Durante este tiempo el país experimentó un auge en la producción del gas y el petróleo, recursos que eran clave y son importantes incluso en la actualidad. En 1966 y 1971, el gobierno
de Alfredo Obando Candia se centró en la nacionalización de empresas y también en el fortalecimiento de la industria estatal. Su administración vio implementada el famoso Código del Trabajo, que mejoró las condiciones laborales de nuestro país. No obstante, la inestabilidad política regresó con el golpe de Estado en 1971, llevando a Hugo Banzer al poder. Su gobierno, que duró hasta 1978, se caracterizó por un régimen autoritario, que también ayudó al crecimiento económico de nuestro país. No obstante, su administración enfrentó la oposición de sectores sociales que clamaban por democracia. Finalmente, Bolivia pasó por un periodo de gobiernos transitorios, donde la crisis política y la inestabilidad se hizo presente, pero también brotaron movimientos sociales que reclamarían por derechos fundamentales. A pesar de estas dificultades, este periodo fue crucial para el surgimiento de una conciencia política entre la ciudadanía. Entre 1952 y 1982, Bolivia pasó por varias transformaciones significativas. A través de decretos, reformas e invenciones, forjaron su identidad contemporánea. Estos mandatarios dejaron una huella imborrable en la historia de Bolivia y su legado aún sigue influyendo en el presente. Les invito a conocer y reflexionar más sobre estos eventos y su impacto entre la sociedad boliviana. A continuación se presentan los siguientes presidentes durante su mandato. El presidente Víctor Paz Estenssoro. Yo soy Víctor Paz Estenssoro. Mi mandato comenzó en 1952. Entré como el presidente de la Revolución Nacionalista MNR. El primer decreto que hice fue decretar la nacionalización de las minas en la empresa Comibol. Durante mi periodo se creó el sufragio universal y también se creó el Día del Niño. Durante este periodo ocurrió la reforma agraria y la reforma educativa. En 1956 volví a la presidencia y decreté el Código de Seguridad Social con el fin de promover la seguridad social. Se creó unidades educativas y el primer Banco Central de Bolivia. Ocurrió el plan de estabilización económica para Bolivia. En 1960, lo primero que hice al entrar a la presidencia fue decretar la modificación de la Constitución para así yo poder reeleccionarme en las siguientes elecciones. Lastimosamente, en 1964 recibí un golpe de Estado comandada por el comandante René Barrientos. Lograron sacarme de la presidencia, pero después de un largo tiempo volví a la presidencia en 1985. Apareció el decreto supremo 21060. Este decreto era del neoliberalismo. Yo creé una nueva Bolivia basada a ese decreto supremo, pero no pude hacer mucho ya que hubo muchas movilizaciones sociales en ese periodo. Yo entré a la presidencia con el fin de mejorarla y con orgullo puedo decir ¡Viva Bolivia! Después de mí yo, Nancy de Suazo, y veremos cómo lo hace. Yo soy Nancy de Suazo. Fui presidente de Bolivia desde 1956 hasta 1960. Ustedes se preguntarán, ¿qué fue lo que decreté en el tiempo que goberné Bolivia? La verdad es que en ese tiempo yo no decreté algo, pero sí construí e hice algo para Bolivia. Hice una institución para todos nuestros jóvenes, para que puedan crecer mucho más y más. También, cuando fui presidente de Bolivia, ocurrió algo que me dolió tanto a mí como a toda Bolivia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que pasó en Bolivia cuando fui presidente es que habían unas minas que las creó la Comibol. Esto a todos nos hizo daño, a toda Bolivia, tanto como a mí. Cuando dejé la presidencia, volví a ser presidente, pero
pasó mucho tiempo desde que lo dejé, desde 1982 hasta 1985. Tendría que gobernar muchos más años, pero solamente goberné Bolivia 3 años. ¿Por qué? Ya que había mucha gente en Bolivia que no quería que yo estuviera de presidente, no quería que completara como gobernador de toda Bolivia. Así que como presidente de Bolivia, puedo decir con todo gusto, ¡que viva Bolivia! Luego de mi mandato, veamos cómo lo hace el siguiente presidente, René Barrientos. Me presento. Yo soy el expresidente de nuestra querida Bolivia, llamado René Barrientos. Bajo mi mandato decreté una serie de recortes militares junto a una política de precios y salario para contener la inflación que nos atacaba en esa época. Bajo mi mandato yo inventé la reforma agraria. Ese invento no resultó nada bien. También inventé la central hidroeléctrica en Santa Lucía, Santa Cruz. También inventé el aeropuerto del Alto. Bajo mi mandato ocurrió una serie de eventos catastróficos, como ser la masacre de San Juan, la masacre de los mineros en el siglo XX, también la guerrilla que pasó en 1957. Lastimosamente, en 1969, a la edad de casi 50 años, fallecí a causa de un accidente aéreo. Dejé un legado extenso en el cual me consideran un dictador o alguien que intentó mejorar el país. Luego de mi mandato siguió un tal Luis Adolfo Siles. Veamos cómo lo hace. Soy Luis Adolfo Siles Salinas. Yo he nacido el 21 de junio de 1925. Y sí, como han visto en mi apellido, soy hijo de Hernán Siles Suazo. En mi mandato, que fue a partir del 26 de abril de 1925 hasta el 27 de septiembre de 1900, a partir del 27 de septiembre de 1969 hasta el 26 de... En mi mandato se realizó muchas cosas. Una de las mejoras internacionales con Chile, Perú, Colombia y Ecuador. En mi mandato en la República de Bolivia se realizaron mejoras en las televisiones. Llegó la primera televisión en blanco y negro. Aunque en mi mandato no se realizó mucho, quise crear leyes económicas, pero no me han dejado. Tiempo después, las leyes económicas que yo quise hacer, las hizo Hugo Banzer Suárez. Luego de mí, llegó el dictador Obando Candia, que me derrocó. Veamos cómo lo hace. Buenos días a todos los presentes. Yo soy Alfredo Obando Candia. Nací un 6 de abril de 1918 en la hermosa ciudad de Cobija, dentro del departamento de La Paz. Yo tuve 2 periodos de gobierno en la República, siendo el primero de ellos en 1965 a 1966. Siendo este el menos resaltante, del cual no puedo destacar prácticamente nada, al ser cogobernante junto a René Barrientos. Siendo de esta manera que salta mi segundo periodo de gobierno, siendo desde 1969 hasta 1971, en el cual decreté la abolición de leyes de seguridad del Estado, permitiendo que estas ahora sean beneficiosas para la prensa y la ciudadanía. Decreté la reorganización de la Central Obrera Boliviana. Decreté la nacionalización del petróleo. Decreté la expropiación de la Gulf Oil Company. Pasando a lo siguiente, ¿qué creé? Pues creé y entablé relaciones con la Unión Soviética y el exterior del mundo para que podamos comercializar nuestros recursos. También creé lo que me está haciendo el Código al Trabajo, permitiendo que ahora el trabajo sea igualitario y sea beneficioso para el resto de la ciudadanía. Ahora, ¿qué inventé? Lo más resaltante es que inventé la primera máquina fundidora de estaño en el país, permitiendo y también marcando un hito lo que vendría siendo la industrialización de este futuro. Por último, ¿qué ocurrió en mi gobierno? Pues, lamentablemente, por fechas de 1970-1971, por el mes de octubre, yo me encontraba en La Paz y de repente me entero de que el ejército, los militares, todos los que estaban a mi servicio me habían traicionado, todos estaban en mi contra.
Y para rematar, mi hijo mayor, al cual apreciaba tanto, lamentablemente falleció, siendo el detonante para que al final decida retirarme del cargo, al igual que he sido obligado por el resto de la ciudadanía. Siendo el siguiente, después de mi gobierno, Juan José Torres, y lamentablemente llegando a la fecha de mi fallecimiento, siendo el 24 de enero de 1982. No sin antes decir, ¡Viva Bolivia! Yo soy Juan José Torres. Yo nací en Sacaba, Cochabamba, de 1919. Yo estudié en las escuelas militares. Logré mi profesión ser un gran militar. Gracias a eso, logré obtener mis títulos y honores, siendo militar en el Brasil y comandante de las Fuerzas Armadas. Mi mandato presidencial comenzó en el año 1970, del 26 de septiembre. Al inicio mi mandato se caracterizó por un enfoque en la justicia social, en la cual todos iríamos unidos, una Bolivia mejor. ¿Qué inventé o creé? Lo que inventé en mi mandato fue lo siguiente. Yo en mi mandato quería hacer un Bolivia mejor, haciendo una visión. Por día miraba al cielo, imaginando un futuro para Bolivia, en la cual todos iríamos unidos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Tras mis buenas intenciones para Bolivia, también hubieron las críticas de las economías, tanto como las peleas entre las personas. Lo que ocurrió fue que a pesar de mis buenas intenciones, hubo las críticas de los mineros, a pesar de su largo trabajo que hacían todo el día y su poco salario que le pagábamos. ¿Qué fue? A pesar de todo esto, nos hicieron un golpe de Estado que fue dirigido por el general Hugo Banzer Suárez, el cual de eso, a pesar de mis buenas intenciones, todos se vinieron en mi contra y tuve que dejar la presidencia. A pesar de esto, quisiera que me acompañen a ver qué hizo este presidente en su mandato. Muy buenas tardes, yo me llamo Hugo Banzer Suárez. Para muchos, un dictador que gobernó Bolivia en dos periodos distintos de tiempo. En 1926 hasta 1973 hasta 1978 y de 1997 hasta 2001. Mientras yo gobernaba, aumentó el crecimiento económico de Bolivia, pero se faltó a los derechos humanos, a los derechos del trabajo. Yo la verdad es que no decreté muchas leyes, no construí tantos hospitales, no hice tanto como los demás presidentes aquí atrás, pero yo lo que hice fue hacer leyes capitalistas. Construí uno que otro hospital que hoy en día siguen salvando vidas. Y ya que yo, para muchos de ustedes, no, para muchos de sus padres, yo soy un dictador, ya que mientras yo gobernaba no existía libertad, no existía libertad de expresión, nadie podía opinar, nadie podía creer distinto. En esos tiempos era muy difícil, pero en mi defensa puedo decir que solo fui un títere más de Estados Unidos, de un controlado por Norteamérica, ya que yo también firmé contratos con Norteamérica, con Estados Unidos, para mejorar la situación económica de Bolivia. Y lo logré. Gracias a mí no se dispara la crisis económica que vivimos actualmente. Y con esto me retiré en 1978 y volví en 1997. Y hice crecer igualmente, de igual forma, la economía de Bolivia. Para tiempo después fallecer, me retiré primero, cumplí los 5 años que están establecidos en la ley, y luego me retiré en 2002. Y morí el 5 de mayo de 2002, a solo 5 días de mi cumpleaños. Y junto con eso, el siguiente presidente, Juan Pereira. Buenos días, yo me llamo Juan Pereira Asbun. Yo nací en el 21 de julio de 1931 hasta 1978. Yo fui un presidente con varias intenciones con que la paz, hasta que un día se terminó todo. Ahí les cuento mi historia. Mi padre se llamaba Marcos Luis Asbun y mi madre se llamaba María
Mis padres me hicieron estudiar en el Colegio Militar de Inglaterra y en el Colegio Militar de Argentina. De poco tiempo estudiando, salí de pocos años preparado, muy bien salido, hasta que yo fui elegido para ser un presidente. Después de ser elegido para ser un presidente, tenían que votar por mí. Yo no tuve gran apoyo en realidad, hasta que tuve que ir donde mi gran amigo David Padilla. Este amigo David Padilla, yo le conté todo sobre mis mercaderías, todo sobre mis movimientos. David Padilla sabía que yo andaba mal de trabajo, hasta que ese desgraciado me traicionó. Ya que me traicionó, me hizo un golpe de estado. De ese golpe de estado, yo tuve que retirarme de ser presidente. No tuve tiempo ya para crear cosas, nada, solamente goberné 4 meses. De ahí yo tuve que vivirme en Santa Cruz, donde realmente ya vivo hasta ahora. Morir en el 2002, en el 21 de febrero. No, 2002 de febrero. Y ahí le paso mi siguiente comandato, David Padilla, veremos cómo lo hace. ¿Dónde? Mi nombre es David Padilla Arancibia. Soy el presidente gobernador en el año 1978 hasta 1979. ¿Cómo? Yo nací el 13 de agosto de 1927, que es en Sucre. Yo era un militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que llegué incluso a ser hasta general. Vean, general. Y ahí yo asumí el mandato el 2 de noviembre de 1978, tras de hacerle un golpe de estado a mi amigo, a Pereira, que yo me contó que iba a hacer. Pues no, yo le dije, ese desgraciado no va a hacer nada. Pues yo le hice un golpe de estado, porque yo quería quería hacer cosas. Pues yo me di cuenta que me iba a dejar con demasiadas crisis. Y me dejó con demasiadas crisis. Lo primero que asumí, lo primero que decreté fue restaurar un orden político de un medio de agitación social que había en Bolivia. Pues me dejó con demasiadas crisis, había demasiadas protestas. Y pues, ¿qué será en el gobierno? ¿Qué inventos llegó? ¿O qué creó ese rato? ¿Qué llegó ese rato? Pues no llegó nada, porque yo no me centré en eso. Me centré más en la estabilidad política y la gobernabilidad que había en Bolivia, porque quise mejorar eso antes de traer esas cosas. Y pues, ¿qué ocurrió? Pues que ocurrió que la inestabilidad política social, que fueron aumentando las demandas, especialmente de los sectores laborales, los indígenas, estaban haciendo protestas. Pues yo, tras dar una lucha, asumiendo todas las demandas, atendí todo eso. Pues no, me hicieron el golpe de estado el 14 de julio de 1978. Los militares me hicieron un golpe de estado. Esos desgraciados, a pesar de que di un esfuerzo, esos desgraciados me hicieron un golpe de estado. Y pues ya tuve que retirarme y pasarle, y yo me enteré que el siguiente mando iba a tomar Walter Guevara. Ah, sí, me has quitado mi... Yo soy Walter Guevara Arce. Yo entré en la presidencia de Bolivia durante los momentos más críticos de nuestra historia. En 1979, yo asumí el desafío de liderar a Bolivia hacia una democracia en medio de una ascensión del gobierno militar. Yo asumí el 8 de agosto de 1979, tras ser elegido por el Congreso Nacional como presidente interino. Me utilizaron. Después sigue el presidente Alberto Matus Bush. Veremos cómo lo hace. Muy fuerte, pero muy poco. Quien les habla. Quien les habla es Alberto Natuch Bush. Nací el 23 de mayo de 1927. Entré al Estado con un golpe de Estado que hice a Walter Guevara Arce. Este miserable quería prorrogarse por más tiempo y además me quería iniciar un juicio por ser ministro de Hugo Banzer, ese miserable de Walter Guevara. Por eso, del cuartel de Tarapacá bajaron las tanquetas, se posesionaron algunos en la Plaza Murillo, otros
en la Plaza San Francisco. Entré al Estado, pero esos miserables de la COP, estos miserables, no tienen sangre en la cara. Y ustedes deben ser igual cooperativistas. Siento que sí. El que me está filmando creo que es cooperativista. Luego, los de la COP no me dejaron gobernar, esos miserables. Decreté ley marcial. El que no me hacía caso, me metía bala, les blanqueaba. Me culpan de 200 muertos. Algunos dicen 180 muertos. Eso a mí no me interesa. Después dicen 125 desaparecidos y 200 heridos. Eso a mí que me interesa, porque yo decreté ley marcial. El que estaba en mi contra les blanqueaba, les metía bala. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hizo ese presidente? ¿Cómo voy a hacer en 15 días? Entré en 1979, el 1 de noviembre. ¿Qué voy a hacer en 15 días? A ver, compañero, ¿qué puede hacer en 15 días un presidente? Nada, claro, como él no es presidente. En 15 días no me dejaron gobernar esos miserables de la COP. Quise hablar con ellos, pero no quisieron. Perdón por todos los muertos y desaparecidos. Mi nombre es Lía Geiler Tejada. Se me conoce como la primera mujer en acudir a la presidencia. Fui nombrada por el Congreso Nacional en 1979 a 1980, ya que Bolivia sufría constantes golpes de Estado, gobiernos factos. En mi gobierno no hubo inventos, estábamos en una orden constitucional, pero yo creé la esperanza de una democracia para todos ustedes. Yo me elevo a mi pueblo a defender la patria con todo el poder que yo puedo poseer, como mujer, como boliviana y como presidenta de la República. Pero a mí me hicieron un golpe de Estado, que fue Luis García, haciéndome firmar mi carta de renuncia. Fue redactada por él, pero a mí me dolía el corazón firmarlo, aunque mis ministros estén presos. Tuve que hacerlo. Aunque a mí me hayan quitado el poder, mi lucha sigue constante en cada uno de ustedes. Mi lucha sigue constante en cada uno de ustedes, porque Bolivia se levanta. Bolivia se levanta, hoy y siempre. ¡Viva la patria! ¿En serio? ¿Qué dile, a ver? A continuación, Luis García. Ah, no hablo con ella, eso me ha quitado. Yo soy el presidente Luis García Mesa. Soy el presidente que entró a la presidencia en 1980 hasta 1981. No, es de Dover, no es mío, al poder el 17 de julio de 1980 tras hacerle un golpe de estado a la presidenta interina Lía Geiler. Yo decreté un estado de sitio que suspendía los derechos de todos los bolivianos y todas las bolivianas. También decreté el estado de sitio, también decía la justificación de la persecución de todos los bolivianos y de los políticos. Yo veo. ¿Qué ocurrió o qué invento se creó durante mi mandato? Bueno, durante mi mandato se puede decir que no hubo una creación, un invento que fue parte mía, porque durante mi mandato creé un clima de miedo y mucho terror hacia todos. ¿Por qué? Porque 30 minutos. había un grupo de paramilitares que hacía mucho terror hacia todos. ¿Por qué? Porque asesinaban, secuestraban y hacían muchos asesinatos en todas partes. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió durante mi mandato? Bueno, durante mi mandato se puede decir que algo importante que destacó fue en la calle Hamilton el 15 de enero de 1991, que en una reunión de 7 líderes del MIR fueron asesinados por
paramilitares que Yo igual quiero escuchar eso. se encontraban en ese lugar. No van a aparecer los Bueno, antiguos. esa fue mi presidencia. Vamos a ver, Le pues. paso la voz al siguiente presidente, Celso Torrelli. Muy buenos días. Yo soy Celso Torrelli Villa. Nací el 3 de junio de 1933 en Padilla, Chuquisaca. Yo fui presidente de facto de la República Boliviana entre los años de 1981 y 1982. Mi llegada al poder fue el resultado de un golpe de Estado hacia Luis García Mesa y mis intenciones siempre eran tratar de poner estabilidad en el país. Mi mandato inició exactamente un 4 de agosto de 1981. Y quizá ustedes se pregunten, ¿cuáles fueron mis decretos? Bueno, uno de los decretos que yo hice fue anular los decretos que había hecho Luis García Mesa durante su mandato. Con esto, yo pude ayudar a los exiliados a que pudieran volver al país y también a las personas y políticos apresados a que pudieran volver a sus hogares con sus familias. Otro decreto también que yo hice fue las medidas de ajuste económico en el país. Esto para tratar de ayudar al problema económico que había en el país en ese entonces. También hice la reducción del gasto público y la devaluación de la moneda boliviana. Lastimosamente, este decreto tuvo un impacto negativo en la población, ya que aumentó la pobreza. Así que estas decisiones económicas que yo tomé no tuvieron éxito, porque mi idea era solucionar el problema que había en el país en ese entonces. Pero al final pasó todo lo contrario, porque el problema se profundizó. Bueno, si ustedes me preguntan de inventos o de creaciones que llegaron durante mi mandato, no puedo hablarles de nada relevante, porque mi gobierno estaba más centrado en establecer y mantener una estabilidad política y preparar un terreno hacia la democracia. Otro evento muy importante que pasó, ¿qué eventos ocurrió durante mi mandato? Como ya les mencioné, mi gobierno fue marcado más por la crisis económica que había en ese entonces. Pero otro evento también muy importante que pasó fue la presión para que la República Boliviana volviera a un estado político. Hasta que por mediados de junio de 1982 fui obligado a denunciar por los militares, ya que todos los problemas se volvieron insostenibles para mí. Y ellos pusieron a Guido Vildosa como mi sucesor, otro militar. Así que mi dedicación, trabajo, el intento de que Bolivia volviera a ser feliz no tuvo éxito, pero puedo estar muy orgulloso y con la cabeza en alto puedo decir ¡Viva Bolivia! Y en cuanto a Guido Vildosa, vamos a escucharlo. Mi nombre es Guido Vildoso Calderón, ex militar de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Tal vez muchos de ustedes puedan pensar que un militar, el último legado de un militar es la presidencia a Bolivia. Pero no, el último legado de un militar siempre será servir a su patria hasta la muerte. En 1980, en momentos de elecciones a la presidencia boliviana, hubo un golpe de Estado a cargo de Luis García Mesa, causando así elecciones injustas y corruptas. En mi anterior gestión tal vez no pude dar la mayor expectativa en el tema político, social y económico, pero yo decreté la vuelta a la paz y la democracia. Desde mi anterior gestión fue el principio para una nueva Bolivia. ¡Que viva Bolivia! Como Natuch Bush tuve un mal fin de un mal principio. Volcando la página, hablaré como un ciudadano. En el pasado y en la mayoría de los países, las mujeres siempre han quedado relegados. Felizmente en la actualidad las mujeres han tomado roles muy importantes.
Tal es el caso de Remedios Loza Alvarado, siendo de Pollera. Estamos convencidos que en las próximas elecciones 2025 en nuestro país habrán mujeres líderes con nuevos ideales para el bien de nuestra patria. Nadie puede ser castigado por el pensamiento. Takpachani Sartasiñani. Gracias. ¡Viva la República de Bolivia! Ojalá no se muera medio. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Fue una frase que dijo el sabio Napoleón Bonaparte. Es por eso que hoy nos encontramos aquí presentes para conocer un poco sobre la historia de nuestros queridos presidentes de Bolivia, así como la historia de nuestra patria. Estamos aquí presentes para conocer a todos estos presidentes que ven acá. Podemos ver que está Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Enrique Belcé, Evo Morales Saima, Yanine Áñez y nuestro actual presidente, Luis Arce Catacora. Primero vamos a conocer un poco sobre su historia y su biografía. Adelante, por favor, señor Jaime Paz Zamora. Soy Jaime Paz Zamora, nací el 15 de abril de 1939 en la ciudad de Cochabamba. Mis padres fueron el general Néstor Paz y la señora Edith Zamora. Estudié en el Colegio Sagrado Corazón en la ciudad de Sucre. Ingresé a la orden religiosa redentorista para luego ingresar al Seminario Mayor de Villa Allende, donde estudié Filosofía y Teología. En la Universidad Católica de Lobania, en Bélgica, estudié Ciencias Políticas. Bueno, es algo muy interesante de nuestro querido presidente. Ahora vamos a continuar con Gonzalo Sánchez de Lozada. Adelante, por favor. Queridos compatriotas, yo soy Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuánto es? A 1 hora y media. Mucho, me lo vas a llenar todo mi espacio. Don Enrique Sánchez de Lozada ¿Qué? y doña Carmen Bustamante. Estudié en la Universidad de Chicago la carrera de Filosofía y Literatura Inglesa. Bueno, muchas gracias, señor Gonzalo. Vamos a continuar con el presidente Tuto Quiroga, que es más conocido con ese nombre. Por favor, cuéntenos un poco sobre su historia y su biografía. Buenos días al público presente, mi nombre es Jorge Fernando Quiroga Ramírez. Nací el 5 de mayo de 1960 en Cochabamba, Bolivia. Yo estudié en la Universidad AIM en Texas y soy licenciado en Administración Empresarial. También de la misma manera he estudiado en industrias para organizar empresas. De igual manera trabajé 7 años durante se acaba tu vida más antes que se rompa. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos a continuar con un historiador que es Carlos Mesa. Por favor, cuéntenos sobre su historia. Queridos espectadores, me presento. Mi nombre es Carlos Mesa. Nací en 1953. En mi juventud estudié en Madrid, España, en la carrera de Ingeniería Política. Me buscas en tistos. Volví a La Paz, Bolivia. En vez que pongas en ley. Literatura por la Universidad Yo igual quiero ver. 1978. Saqué mi libro, La Guía para la Historia de Bolivia. Bueno, muchas gracias, señor Carlos Mesa. Vamos a continuar con nuestro querido presidente Enrique Belcé. Por favor. Bueno, un gran saludo hacia Bolivia. Yo nací el 1 de marzo de 1956 en Cochabamba. Yo estudié en colegio secundario en el colegio San Agustín. Posterior a esto, estudié una carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Posterior a esto, obtuve un cargo de máster en la Universidad de Harvard.
Bueno, algo muy interesante para recalcar es que este presidente ha estudiado en Harvard. Ahora vamos a continuar con los demás presidentes, con Evo Morales, que se puede resaltar que este ya no fue un presidente de la República de Bolivia, sino del Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante, por favor, señor Evo Morales. 40 años. Mis compañeros golpistas, analistas, electricistas, carteristas. Yo soy el presidente Evo Morales Ayma, que nació en el año 1959, un 28 de octubre, en el departamento de Oruro. Que termine rápido. ¿Cuántos años? María Ayma Mamani. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Vamos a continuar con nuestra segunda presidente mujer en Bolivia. Por favor, adelante, Yanine Áñez. Primeramente, un saludo a todo el pueblo boliviano. Mi nombre es Yanine Áñez Chávez. Nací el 13 de junio de 1967. Mis padres son profesores y soy politóloga y abogada de profesión. Bueno, muchas gracias, señora Yanine Áñez. Vamos a continuar con nuestro actual presidente, señor Arce Catacora. Cuéntenos sobre su historia. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Soy Luis Arce Catacora. Yo nací el 8 de septiembre del año 1963, la cual yo estudié Ciencias Económicas y Políticas en la Universidad de San Andrés da UNSA y me gradué como economista en la Universidad de Warwick en Reino Unido. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el ámbito político. ¿Qué es lo que han hecho estos presidentes por Bolivia? ¿Cuáles han sido sus acciones, sus fracasos?